En este caso, con la sesión, estamos ya con las clases de soldadura. Vamos hoy día a observar un poquito todo lo que corresponde a, vamos a hablar de los diferentes tipos de soldadura. Si hablamos desde el punto de vista del uso del arco, ¿sí? Ok, vamos a ver justamente en aula están en este momento, a ver cuántas personas están en aula. Estamos 3 en aula, ¿ya? Estimo que los demás se van a incorporar un poco más tarde. Y bueno, entonces vámonos inmediatamente a nuestra presentación. Ok, muy bien. Vamos a la presentación. Vamos a compartir y tenemos acá efectivamente y le ponemos. Muy bien. Ok, excelente. Bien, hoy vamos a hablar entonces todo lo que se refiere a, en este caso, los tipos de soldadura, pero desde la perspectiva de arco, ¿no? Por arco. Y si hablamos de tipo de soldadura por arco, vamos a hacer referencia a lo siguiente. Bien, esta es la soldadura por arco. Sabemos que por arco se refiere efectivamente a la soldadura a esta, ¿no? Aquella que genera efectivamente un arco, un plasma entre el metal base y en este caso el electrodo, ¿no? Si decimos arco eléctrico, estamos haciendo mención efectivamente al uso de energía eléctrica, ¿verdad? Estamos haciendo mención a eso, al uso de energía eléctrica. Ok, entonces si tenemos el uso de energía eléctrica, habíamos comentado de que teníamos por arco a ese salto de electrones, ¿no? Hay electrones que van a saltar de un extremo a otro. Este salto de electrones puede producir una energía que alcanza aproximadamente una temperatura de unos 3000 grados centígrados, ¿no? Tal vez incluso mucho más. Y como nosotros sabemos que el metal tiende a fundirse aproximadamente, en este caso el acero, a 1600, 3000 es más que suficiente, ¿no? Bien, entonces, recordando ya ese principio de qué es la soldadura del arco o por arco, vamos a considerar lo siguiente. A ver, de inicio, vamos a considerar que soldadura por arco podemos encontrar tres grandes grupos acá. Ya vamos a hacer una división en tres grandes grupos. La primera, soldadura de arco en función al tipo de electrodo, ¿no? En función al arco o plasma que se genera, ese es otro. Y el tercero, en función a la atmósfera protegida. ¿Sí? Vamos a hacer esas tres grandes definiciones, esos tres grandes grupos, vamos a agruparlos de esa manera. Si hablamos en este caso de, vamos a decir, electrodos, ¿no? Existen electrodos refractarios, fusibles, grafito y electrodo metálico, ¿no? Existen estos, electrodos refractario, fusible, grafito, metálico. Y aquí vamos a poner entre comillas un etcétera porque existen, hoy en día, diferentes tipos de electrodo. Incluso podemos mencionar, si hablamos exclusivamente en este caso del electrodo, si hablamos exclusivamente del electrodo, es muy posible de que encontremos incluso electrodos para soldadura de aluminio, ¿no? Hay un montón, en este caso, de, vamos a decir, electrodos. Hay bastantes tipos de electrodos. Es decir, hoy en día se han desarrollado una serie de electrodos y ese es el tema que vamos a tocar la siguiente clase, en donde vamos a hablar exclusivamente de los tipos de electrodos que existen, ¿no? Estamos mencionando aquí algunos, los refractarios, fusibles, grafitos, metálicos, ¿no? Pero los electrodos se clasifican en grupos de cuatro, ¿no? Los celulósicos, rutílicos, básicos y bueno, todo eso lo vamos a revisar por si acaso la próxima clase, ¿sí? Pero bueno, de inicio ya tenemos acá, en función al tipo de electrodos podemos encontrar estos, vamos a mencionar eso, ¿no? En función al arco plasma, tenemos los siguientes dos grandes grupos. Uno, que es hidrógeno atómico, y el otro que tiene que ver con flujo de electrones o plasma, ¿no? Hay dos tipos, en este caso, de soldaduras que también pueden hacerse, en este caso, por arco eléctrico, ¿sí? Y el tercero,
¿sí? Que tiene que ver exclusivamente función atmósfera protegida. Estas son las más empleadas, TIC o MIC. Entonces, si hacemos mención a cuáles son las que industrialmente más se encuentran en nuestro medio, podemos decir estos que son atmósferas protegidas, que son uno de los más se emplean, ¿no? En algunos casos también existen soldaduras por plasma, pero más que soldadura yo he podido encontrar corte por plasma, que es muy interesante. Hay que considerar que para cortar las piezas podemos usar oxiacetileno o también en este caso podemos usar plasma también. ¿Se puede cortar con electrodo? Sí se puede cortar. En este caso el más ideal sería el grafito, ¿no? Y bueno, entonces podemos mencionar, como decíamos, TIC, TIC o MIC, ¿no? Esto, los más usados. El otro, flujo de electrones plasma, que es, hemos comentado que es relativamente, se puede encontrar, un equipo para corte. Y en electrodos, bueno, según el tipo de electrodo, generalmente se emplean este tipo de soldaduras, ¿ya? Ok, a ver, hasta aquí vamos a ver las consultas. Señor Zedmi, ¿alguna consulta? ¿Todo clarito? Señor Zedmi, Sí, que todo. Zedmi a los dos. A ver, lo estoy escuchando. ¿Alguna consulta? El electrodo refractario, ¿a quién se quiere referir o cómo es su funcional y Lo vamos a ver ahorita. cómo funciona? ¿O cómo? Todos los que hemos visto los vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero quería consultarle si Ah, está usted ha bien. entendido, en este caso, la agrupación que estamos haciendo para soldura del arco. ¿Hay alguna consulta al respecto? No, está todo claro. Ya, ok, excelente. Señora Karen, ¿tiene alguna consultita ahí? Karen, ¿algo? No, Ya, está clarito, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ir viendo uno por uno más o menos a qué se refiere esto, ¿ya? Vamos a ir observando a qué se refiere o no. Vamos a dar sobre todo, vamos a dar, como se dice, una definición bastante corta, pero muy concisa, porque esto obviamente lo vamos a ver en campo, ¿no? Obviamente, si bien no tenemos todos los equipos en el taller, tenemos en este caso el al arco y podemos ahí variar los diferentes tipos de electrodos, ¿sí? A ver, si hablamos de electrodos refractarios, lo que queríamos responderle al señor Redmi, ¿no es? Muy bien. Tenemos lo siguiente. Ok. ¿Por qué se dice electrodo refractario? Bueno, de inicio, ustedes saben que hay diferentes tipos de marcas, ¿no? Por ejemplo, la marca Indura saca su propio tipo de electrodos. O Oerlikon saca su propio tipo de electrodos y así sucesivamente, ¿no? Son de las más, en este caso, las más comunes, las más comercializadas, ¿sí? Pero todas tienen algo en común. En la parte de electrodos, por favor, no se pierdan el capítulo de electrodos, de ahí vamos a ver de forma general cómo trabaja todo, ¿no? Pero si hablamos de electrodo refractario, aquí estamos hablando de un tipo de electrodo específicamente, ¿no? Es el SO310. El electrodo tiene buena resistencia, en todo caso dice, a la figuración en caliente. ¿Qué significa? Que estos pueden soportar altos amperajes. Cuando estemos en taller, ustedes van a observar que cuando se hace la conexión, en este caso del electrodo, cuando existe la intensidad de corriente es mucha, es decir, el amperaje es bastante alto, el electrodo tiende a ponerse de un color rojo, a rojo vivo. Y eso es algo que uno tiene que observar. Esto no es común, no debería ser así. ¿De qué depende? Del tipo de electrodo. Entonces, en este caso, este electrodo tiende a soportar mayor temperatura. Eso no va a pasar, ¿no? Otra característica de este tipo de soldura, ¿no? O de este tipo, en este caso, de solduras, hablando de este tipo de electrodos, ¿no? Estos electrodos tienen un buen desprendimiento de la escoria y excelente aspecto en el cordón. Hay que considerar que, como habíamos comentado en la anterior clase, el material refractario, en este caso en el electrodo, al momento de descomponerse, también genera una atmósfera de protección. En algunos casos muy poco eficiente, pero genera una atmósfera de protección. Hoy en día eso ya se ha cambiado por otras técnicas que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien, entonces dice, son electrodos indicados para la construcción de hornos, calderas e instalaciones de gas. ¿Por qué? Porque se quieren que estos estén bien sellados. La función, en este caso, nosotros vamos a utilizar electrodos refractarios. Estos se emplean con la única intención de que el flujo de corriente sea lo suficientemente amplia para generar una buena deposición del metal de aporte, en este caso sobre el metal base, ¿no?
A eso se refiere con electrodo refractario. Ok, muy bien. Electrodos fusibles. ¿Qué pasa con electrodos fusibles? En este caso, vamos a decir, ¿por qué se dicen fusibles, no? Decimos porque dice, es el que por fusión suministra el metal de aportación. En este grupo, nosotros podemos poner a una gran mayoría de los electrodos, vamos a decir, los más comunes. Podemos aquí mencionar también a los electrodos 6010, 6013, etcétera, ¿no? La soldadura con el electrodo recubierto, dice, la envoltura del electrodo al fundirse forma una superficie de cordón, ¿no es cierto? Y una escoria desplegable que protege el baño de fusión durante la operación de soldadura. Es generalmente este tipo de electrodos fusibles, estamos hablando de que el metal de aporte, que es en este caso el que está al centro del electrodo, es el que tiende a fundirse con más facilidad, ¿no? Y el revestimiento, que es lo que está en este caso resguardando, así como una especie de, en este caso, resguardando todo lo que va a ser la varilla, la única función que cumple es generar, en este caso, vamos a decir, la atmósfera de protección, facilitando la fusión del metal de aporte y, sin embargo, este revestimiento no va a formar parte del cordón de soldadura, más al contrario, lo único que va a hacer es generar, va a generar escoria. Eso para proteger el cordón en sí, ¿no? Esa es la función, si hablamos de electrodos fusibles como tal. Ok, tercero, grafito. Este es un tipo de soldadura, en este caso hablamos de electrodos, muy interesante. Y si ustedes pueden ver aquí la imagen, esta es la imagen de un, vamos a decir, horno eléctrico. ¿Y por qué hacemos mención aquí a la figura de un horno eléctrico? Porque los hornos eléctricos tienen, en este caso, el mismo principio que la soldadura, es decir, generan un arco, pero este arco va a utilizar electrodos de grafito, ¿ya? Ya, entonces, la soldadura con electrodos de grafito tiene algo que ver con esto. Sí, efectivamente, porque los electrodos de grafito tienden a soportar muy alta temperatura, altísima temperatura, ¿no? Bien, entonces, electrodos de grafito, recuerden que el grafito es un conductor de energía también, ¿no? O carbón, ¿para qué se emplea? Sirve para sanear o arquear soldaduras. Ya. Especialmente recomendados para retirar soldaduras. Esto se emplea en operaciones de corrección. Muchas veces cuando tenemos ya superficies que están soldadas, algunas requieren ser corregidas. ¿Y cómo voy a retirar yo, ya en este caso, los cordones que han sido soldados? Bueno, pues lo puedo retirar utilizando electrodos de grafito, ¿sí? Porque estos, como tienen esa capacidad de también conducir bastante energía, lo que van a hacer a futuro es justamente el retirar, ¿no es cierto? Van a poder fundir incluso el cordón y eso es importante considerar. A ver, señor Redmi, le hago la consulta. ¿Usted alguna vez ha oído hablar de los hornos eléctricos? Sí, sí, sí. ¿Qué sabe de esos hornos? Que generan mucha intensidad de calor, creo. No, no, no mucho en realidad, pero sí llega a escuchar. Ya, se está escuchando la novela del fondo. Pero bueno, le puedo decir que sí, efectivamente, este tipo de hornos generan alta temperatura justamente por el salto de electrones. Imagínese el cortocircuito que se produce cuando usted está enchufando, en este caso, su cargador de celular. Eso, pero en este caso, vamos a decir, en mayor intensidad, ¿no? Estos electrones de grafitos tienen diámetros bastante gruesos, muy considerables, ¿no? Y ese principio es el que se emplea para, en este caso, fundir los metales. Por eso los electrodos de grafito se emplean para retirar cordones de soldadura, ya en este caso mal soldados. A ver, señora Karen, la consulta que le hago a usted. A ver, le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha ido a hablar del grafito? No, pero no tengo mucha información, pero sí creo, sí he escuchado alguna vez. Ya. El grafito, por si acaso, los crisoles, lo que nosotros vamos a emplear, o se emplean siempre en fundición, son de grafito. Los que hemos nosotros empleados para fundición 1 son crisoles de grafito.
Entonces, de ese tipo de material se emplean justamente o se realizan este tipo de electrodos, ¿no? Entonces, por eso decíamos aquí que es sumamente interesante trabajar con esto, pues porque retira la soldadura y es mucho más cómodo y más rápido que utilizar en este caso una amoladora, ¿no? Si yo quiero retirar un cordón, lo puedo hacer con amoladora, sí lo puedo hacer, pero con un electrodo de grafito es mucho más rápido, ¿no? Es también para limpiar algunas superficies por la alta intensidad de energía que soporta en sí el electrodo, ¿no? Ok, bien. Según otro tipo de electrodos, electrodo metálico. Este es un caso muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Pues porque tenemos nosotros un electrodo. Aquí miren la imagen, por favor. Yo estoy tratando aquí de, en este caso, pintar todo lo que es, en este caso, el metal. Es un metal, ¿no? Obviamente este es un arco, es metal. ¿Y por qué decimos electrodo metálico? Porque efectivamente el electrodo es reemplazado por un alambre desnudo, ¿no? Y se puede un poquito esto asemejar a la soldadura. En este caso, un buen ejemplo podría ser, o un proceso similar podría ser la soldadura de arco sumergido. ¿Por qué? Porque si bien tengo el alambre desnudo, ¿no? Que va a generar un arco, acá genera el arco, eh, para en este caso proteger la atmósfera, yo voy a empezar a depositar un polvo granular fundible, o sea que se va a fundir, ¿no? Y esto, que va a trabajar como fundente, en algunos casos puede formar parte del cordón y en otros no. Generalmente no. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en la figura? Mire, en la figura lo que tenemos nosotros es, este es el cordoncito, ¿no? Este es el cordoncito que se ha ido formando. Este es el cordón que se ha ido formando. Y aquí tenemos el polvo granular, lo que poco a poco está cayendo y está dejando también un espacio acá, ¿no? En la parte de arriba está dejando, eso está protegiendo en este caso el cordón nuevo. ¿Ya? Esos son los electrodos metálicos. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver, y bueno, ya hemos visto lo que es la función en función al tipo de electrodos, ¿no? Habíamos contado que hay otro tipo de electrodos y eso también hay que estudiarlo, lo vamos a ver también de forma un poco más profunda en la próxima clase. Ahora veremos lo que tiene que ver exclusivamente con función arco, es decir, lo que trabaja ya no con el electrodo, sino cuando hablamos directamente del arco, ¿no? Hablamos del arco. En este caso, una de las soldaduras que tenemos en este tipo de procesos es justamente la soldadura por hidrógeno atómico. Y es bastante interesante, ¿por qué? Porque aquí yo voy a empezar a utilizar el concepto de atmósfera protectora. Atmósfera protectora. A ver, y pregunto yo, señora Karen, dígame usted, ¿usted qué entiende por atmósfera protectora? Ah, a ver, ¿qué puedo entender? No entiendo, digamos, o sea, es lo que usted dijo, pero lo que yo entiendo es que, digamos, atmósfera protectora puede ser, ah, ah, Usted conoce, a ver, usted no, conoce la atmósfera, ¿no es cierto?, de nuestro planeta. sí, 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 conozco, Entiende qué es atmósfera, ¿no es cierto? En este sí, caso, cuando nosotros estamos en un ambiente, generamos diferentes tipos de atmósferas. Por ejemplo, internamente un horno, cuando usted pone pancitos al horno, el horno sí, internamente genera una atmósfera, producto de los gases que salen en este caso de la masa del pan. En sí, este sí, caso sí, es lo mismo. Cuando se produce el ah, arco, como aquí estamos viendo, igual sí, se va a producir una atmósfera, pero esta atmósfera es generada, en el caso de este tipo de soldadura, por el hidrógeno. Es decir, que vamos a ah, inyectar hidrógeno. ¿Y qué va a hacer el hidrógeno? El hidrógeno va a crear una atmósfera protectora que lo que está haciendo es evitar que el oxígeno oxide el cordón que se está formando. El oxígeno no va a poder ingresar. El oxígeno no va a poder ingresar, ¿no? sí, Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué podemos decir? Mire, tenemos aquí el hidrógeno
vamos a hacer uso de un electrodo de tungsteno. Ah, ¿por qué, ingeniero, electrodo de tungsteno? Porque el tungsteno es justamente quien sin necesidad de consumirse, o sea, consumirse con facilidad, va a poder producir el arco. ¿Sí? Es el que va a producir el arco. Entonces, produce el arco. Aquí vamos a pintar, en este caso, de color azulito. Tengo acá el metal de aporte. Este es el metal de aporte con el que yo voy a ir dejando, ¿no? Y para proteger el metal de aporte, porque como este no es un electrodo revestido, ¿sí? Estoy generando la Ujú. atmósfera protectora con el hidrógeno. ¿Ahora sí me entiende? Sí, sí, sí. Excelente, muy bien. Entonces seguimos explicando, ¿verdad? Como tenemos eso ya entendido, aquí decimos, ¿no? AWH justamente es en este caso, vamos a decir, eh, la abreviación en inglés de soldadura por hidrógeno atómico, ¿ya? Dice, Atomic Hydrogen Welding, ¿no? Es un proceso de soldadura por arco que usa arco eléctrico, por eso es función arco, ¿no? El electrodo es de wolframio o tungsteno, ya sabemos que este es, ¿no? Tungsteno wolframio. Es el mismo nombre, es el mismo elemento en todo caso, y genera una atmósfera protectora de hidrógeno, ¿ya? Obviamente la combinación de tungsteno, hidrógeno y el arco va a generar temperaturas propicias para que la soldadura por AHW, Atomic Hydrogen Welding, sea justamente una opción. Ojo, es importante mencionar que este tipo de soldadura no se emplea mucho en nuestro medio porque ya existe otros, en este caso, gases protectores que reemplazan al hidrógeno. Ok, muy bien. Ahora conversamos con el señor Remy. Señor Remy, bájele a la novela un ratito, ¿ya? Ok, vamos a comenzar. Tenemos acá función arco, ¿sí? ¿Usted ha escuchado qué es la soldadura por plasma, señor Remy? No, nunca. Nunca. A ver, ¿me puede mostrar su video, por favor? No lo estoy viendo bien. Muéstrame ver su videito. Active el video, por favor. Vas a ver su chico como Ok, Eh, ya. Nunca usted ha escuchado, estimado Joaquín, qué es soldadura por plasma. No, la verdad no. Ya. Le voy a decir lo siguiente. ¿Qué entiende usted por plasma? ¿Usted qué entiende Mm, por plasma? no me acuerdo. Ah, Plasma, a ver, se lo pongo facilito. Cuando usted en soldadura LED en plasma, están hablando justamente del salto de electrones que se produce desde la punta, en este caso, de una, vamos a decir, la punta, en este caso, del electrodo, si hablamos de eso, y el otro lado donde está saltando es el metal base, ¿ya? La soldadura por plasma resulta de que tiene desarrollado, altamente desarrollado, este tipo de trabajo. A ver, para que se me entienda bien, le voy a mostrar este videito. Lo vamos a ver acá. Tenemos acá plasma. Este es plasma. Excelente. A ver. Este, por ejemplo, usted está observando, puede observar el video. sí, sí, sí. Es la soldadura láser. Mire, esto Ok. es sumamente sencillito. A ver, lo voy a poner acá para que un poquito muestre. Usted puede observar, aquí veo un puntito láser. Sí, sí, sí. Puntito rojo, ¿no es cierto? Imagínese un láser, pero con la capacidad de soldar. Y es justamente lo que hace esta soldadura. Por eso se conoce como soldadura tipo plasma. Porque el láser lo que hace es calentar al máximo la superficie y lo que está haciendo es producir justamente la unión de las dos piezas. Pregunta, ¿usted cree que esto merece o necesita metal de aporte? Ah, no, con las dos piezas ya yo creo que sí es suficiente. Exacto. Solamente por la cantidad de energía o calidad de energía, esto va a producir que ambos metales se unan, ¿no?
Hasta el Sí. momento esta soldadura es relativamente carita, ¿no? Pero yo he visto aplicaciones muy simples. Es más, eh, es supuestamente tan segura que uno no necesita utilizar tantos EPPs como empleamos generalmente en soldadura, ¿no? Pero bueno, ahora usted ya entiende qué es plasma, ¿no? Sí, está más claro. Excelente, me parece bien. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Esto que hemos visto en videito, ¿no? Esto justamente, esto que tenemos acá, que muchos le llaman también soldadura láser, se produce justamente por un haz de electrones que lo que hace es ataca puntualmente a los cordones, en todo caso formando un cordón, al metal base, formando un cordón, pero de una forma muy finita, de una forma muy fina. Esto se puede aplicar perfectamente en planchas, ¿no? Y la aplicación es tan simple, ¿no? Que incluso se puede utilizar en joyería, ¿no? Se puede utilizar en joyería, a diferencia de otro tipo, en este caso, de soldaduras. Ok. Si vemos en este caso todo el dinamismo o el cuadro en este caso que está disolviendo, tenemos aquí una pequeña tuberita, que en todo caso lo que nos va a servir justamente es de protección para el tema del plasma. ¿Se genera algún tipo de atmósfera de protección? En este caso muchas veces no requiere tanta protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es tan puntual, es más, muchas veces hasta el metal de aporte resulta ser innecesario. Generalmente cuando hablamos de soldadura por plasma no se emplea metal de aporte salvo algunos casos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto también se puede conocer en parte de sus muchas variaciones como la soldadura tipo láser, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hace justamente? El haz de electrones va a generar la fusión, ¿no? Y mediante un contacto con la pieza va a ser soldado por el haz de electrones. En este caso, el haz de electrones tiende a asemejarse a un puntero láser, nada más, ¿no? El haz de electrones, efectivamente, para poder soldar, tiene que tener una alta densidad de energía eléctrica. Ok, muy bien. Listo, ahora hablamos también nuevamente con la señora Karen. Señora Karen, ahora sí. Le pregunto a usted lo siguiente. Usted, ahora vamos a hablar de la función atmósfera, según el tipo de atmósfera, ahora para la protección, ¿no es cierto? Estamos hablando función atmósfera. ¿Usted debe hablar de la soldadura TIC, señora Karen? No, Nunca, ya. no. Bueno, de inicio, TIC es Tungsten Inertial Gas. Esa es justamente la nomenclatura de TIC. Este tipo de soldadura, esta es una de las más empleadas, TIC y MIC, ¿no? TIC, ¿por qué? Como ustedes hemos hablado un poquito de atmósfera protectora y ahora este tipo de tanto TIC como MIC trabajan exclusivamente en la atmósfera de protección. Al igual que hidrógeno atómico, este va a generar una atmósfera protectora. Entonces hay justamente una zona por donde se va a inyectar gas. El gas lo que hace es va a proteger, ¿no? Va a proteger todo el arco. Va a proteger el arco. Protegiendo el arco, este es el arco el que se va a generar. Yo dentro justamente de la atmósfera protectora voy a insertar un metal de aporte, que este es una varilla metálica, ¿sí? Que depende mucho de lo que yo voy a soldar. Puedo soldar bronces, cobres, aceros, etcétera. Esa es justamente la varilla, ¿no? Y una vez utilizando justamente aquí esto, lo más importante de esto es justamente la presencia. El arco se genera cuando el haz, en este caso, el arco se produce entre el tungsteno, porque la punta de tungsteno que está dentro, en este caso, de la torcha, así se llama esta pistolita, se conoce como torcha, ¿sí? Permite el salto de electrones, ¿no? Desde la punta del tungsteno hasta el metal base. Y una vez teniendo esto, como tenemos esto ya bien definido, eh, en este caso con la inyección de la atmósfera protectora, que puede ser argón, por si acaso puede ser argón, ¿no? Generalmente es argón, la atmósfera o el gas que se inyecta, que es mucho más barato que el hidrógeno. Entonces, va a impedir la formación de oxígeno, ¿no? Entonces, tenemos el metal base, tenemos aquí justamente el arco eléctrico, tenemos la torcha, todo este equipito se conoce como torcha. Estoy inyectando el gas va a generar la atmósfera protectora, y en la torcha que tiene punta de tungsteno, por eso es tungsten, ¿no? Como tiene punta de tungsteno, va a generar el arco.
Un ejemplito de esto, miren, por ejemplo, la figura, señora Karen. ¿Usted puede ver esta figurita? ¿Lo está observando? Sí, sí, sí. Ok. Le voy a poner en palabras simples. Cuando usted ve el soldura por TIC, se va a acordar de la T. Mire la T, ¿no ve? Sí. Eso mismo se ve acá. En este caso, la torcha, que tiende a ser, en este caso, la pistolita, entre comillas, ¿no? Porque el nombre correcto es torcha, tiene esta forma de T. Mire acá la T, lo estoy diciendo la T, ¿no es cierto? En este caso, la punta de tungsteno está ahí. Está formando una T, ¿ya? Aquí podemos Ujú. ver un diagrama. Aquí vemos ya, aquí está, mire, la T grande, ¿no? Tengo acá, estoy rayando ahí y tengo la punta de la T que estoy ahorita, ¿no? Un poquito ya estoy saltando, ¿sí? Aquí Sí. se genera el arco, es un arco bien dirigido. Aquí nos está viendo con mucha facilidad, pero aquí ya se supone que en este caso el gas argón ya está protegiendo y eso va a facilitar mucho la formación, en este caso del cordón, con el metal de aporte. Esto requiere de un movimiento de zigzag, tanto de la torcha como de el metal de aporte, ¿no? Eso es importante mencionar. Esto requiere una técnica, es una técnica muy interesante. A ver, vamos a verla rápidamente también en nuestro... Aquí vamos a un poquito comparar. Tenemos acá, efectivamente, aquí estamos, ¿no? Esta es la soldadura TIC. Y como usted puede observar, a ver, vamos a ver, es suavito, ¿no? Está generando con la torcha, está fundiendo y poco a poco está introduciendo aquí el metal de aporte, ¿sí? Está depositando. Por si acaso estos videitos están en el blog también, en el blog voy a dejar estos videos, ¿ya? Entonces, mire, la Ya. torcha va avanzando así, va avanzando suavito, la torcha va avanzando así, ¿no? Entonces, este tipo de arcos, por ejemplo, aquí tenemos justamente el TIC, ¿sí? Mire, el electrodo, ¿no? El metal de aporte, va avanzando suavito. Entonces, esto requiere de mucha paciencia por parte del soldador también, mucha habilidad manual, y en este caso, la soldadura tiene que ser de mucha calidad, dependiendo mucho de la experiencia, ¿no? Del soldador. ¿Sí? Va dejando un cordón mucho más limpiecito, mucho más limpio, ¿ok? Bien, entonces, como ya entendemos, mire la calidad del cordón. Esta calidad del cordón es muy interesante. Esta calidad del cordón es justamente la que tenemos que buscar, ¿no? Eso requiere de mucha práctica. Y como ya hemos visto el TIC, gracias señora Karen, muchas gracias. Ahora sí, me voy nuevamente ahora con quién me voy. Señor Joaquín, una vez más usted. Respóndame, por favor. Señor Joaquín, usted ya hemos visto qué es TIC. A ver, a la próxima. ¿Qué cree usted que es MIC? La verdad, no sabría decirle, Ahora sí, yo le voy a decir, porque no, eso sí, escuche bien, es Metal Inertel Gas. ¿Qué significa? Gas inerte sobre el metal. Aquí era TIG, era Tungsten Inertel Gas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el electrodo era de tungsteno, ¿verdad? En este otro caso, el sí, electrodo sí, ya es metálico. Y por eso se caracteriza, porque va a haber justamente un metal, ¿no? Metal desnudo, que va a estar en todo caso en un carrete y eso a la torcha, en este caso que esta pistolita que usted está viendo acá, aprieta este botoncito y el electrodo sale. Ah, ya, en todo caso, a diferencia del TIC, el TIC tenía el electrodo o el metal de aporte a un costado, ¿no es cierto? En el MIC está sí, dentro la misma torcha. Es decir, yo aprieto este botoncito y esto va a empezar a salir, a salir, salir, salir. A medida que yo voy avanzando, solo aprieto esto y esto va a ir saliendo, ¿no? Este tipo de soldadura se emplea sobre todo en la industria alimentaria, se emplea bastante eso. Y hoy en día en nuestro medio ya hay, y existen equipos muy baratos, ¿no? Tienen alambre incorporado y también se le conoce como el GEMAO, ¿no? En el TIC se conocía también como un GETAO. ¿Ambos tienen gas protector? Sí, ambos manejan gas protector, tanto el TIC como el MIC manejan gas protector. Aquí usted puede observar, ¿no? El gas protector está observando acá, está viendo el arco cómo se está formando, tiene una boquilla interior, una boquilla exterior y un mecanismo de arrastre de alambre.
Entonces, ya para finalizar, este justamente es el alambre. Este se coloca a un equipito, ¿no? Porque lo que es justamente sostener solamente esto va a ir jalando. La troca, en este caso, la pistola, como dicen algunos, va a ir jalando poco a poco el alambre y esto solamente va a ir dando vueltas. ¿Sí? Si podemos observar nosotros también este proceso acá, a ver, lo vamos a observar. Veremos aquí la soldadura. A esta es justamente. Mire, mire la soldadura TIC. ¿Ya? Entonces aquí tiene dos tipos de boquillitas, ¿no? Tiene dos boquillitas. Eso es importante. Y obviamente hay una codificación según qué tipo de metal yo voy a soldar. Por ejemplo, aquí vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces, mire, poco a poco esto va a ir bajando. Esto va bajando. ¿Sí? Ahí está, más o menos aquí vamos a ver. Está haciendo aquí el cordón, en este caso para una soldadura 3G, ¿verdad? Bien, a ver, entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguna consulta, señor Joaquín? No, está claro, Inge, se entendió bien. Ya, ok. Por si acaso les decía, ¿no? De todos estos, por si acaso, todos estos videos los vamos a ver también y los tengo ya en el blog, lo van a revisar, revísenlo por favor. Estamos en la escuela haciendo el esfuerzo de trabajar ya más con MIC. Queremos trabajar con MIC para que ustedes también ya manejen la técnica, que es sumamente importante. Pero ya esto está en función también de la experticia. Obviamente todo tiene su base. La base de esto lo tiene, ¿dónde? Lo tiene exclusivamente en la soldadura por arco, ¿no? Por arco eléctrico. ¿Sí? Bien, un gusto verlos a todos entonces.